¿Y si te dijera que hay una prueba científica que contradice la historia sobre el descubrimiento de Colón? Imagina un laboratorio, un trozo de madera, y un científico que se queda paralizado al ver un anillo, 1021 después de Cristo, clavado como una bala en la historia. En este vídeo aprenderás a por qué los vikingos ya estaban talando árboles en América 500 años antes que Colón y cómo ese dato cambia nuestra forma de contar la historia. Empieza con la imagen, la madera, el polvo, la lupa, el silencio. Volvamos 1000 años atrás. Montañas cubiertas de nieve, el mar rugiendo como una bestia en la distancia y un pequeño grupo de casas de turba, medio enterradas en el suelo para resistir el viento helado. Estamos en Islandia. Aquí no hay lujos, ni trigo, ni oro. Solo hombres y mujeres endurecidos por la sal y el hielo, y un sistema de justicia que, más que justicia, era supervivencia disfrazada de ley. En aquel mundo, un simple conflicto podía decidir el destino de una familia entera. Erik Thorvaldsson, aquí la historia recordará como Erik el Rojo, lo sabía muy bien. Su cabello rojo fuego no era solo un rasgo físico, era casi un presagio. Impulsivo, temido y carismático, Erik se vio envuelto en una disputa que terminó con sangre. En Islandia, la sangre derramada no se pagaba con cárcel, sino con destierro. Y así, en lugar de ser colgado o ejecutado, Erik fue condenado a abandonar su tierra. Pero lo que para otros sería una desgracia, él lo convirtió en oportunidad. Empacó su hacha, unas pocas provisiones, y zarpó hacia el oeste. No era un salto al vacío. Había rumores, susurros de marineros que hablaban de una tierra enorme más allá del mar. Y Erik, con su audacia, decidió seguir esos rumores hasta encontrarlos. Tras días de navegación entre nieblas y témpanos, divisó una costa inmensa, blanca y salvaje. A pesar de su aspecto hostil, Erik hizo lo que hoy llamaríamos una maniobra de marketing legendaria. La bautizó Groenlandia, la Tierra Verde. No era verde, ni mucho menos. Pero, ¿quién iba a querer emigrar a un lugar llamado Tierra Helada? Con ese nombre, vendió esperanza, y cientos de islandeses le creyeron. Así nació la primera colonia europea en el Atlántico Norte, un acto de supervivencia envuelto en una genial campaña publicitaria del siglo X. Durante los años siguientes, Groenlandia se convirtió en una colonia viva, con granjas, iglesias y niños naciendo en una frontera helada. Pero mientras los adultos intentaban domar aquel territorio implacable, los jóvenes crecían escuchando historias que encendían la imaginación. Entre ellos estaba Leif Erikson, hijo de Erik. Desde pequeño, Leif escuchaba a marineros hablar en voz baja de algo más. Una tierra aún más rica, más templada, llena de árboles y uvas silvestres. Los rumores venían de un comerciante llamado Bjarni Erjolfsson, un navegante que, tras perder el rumbo en una tormenta, juraba haber visto una tierra desconocida al oeste. Pero Bjarni, pragmático como pocos, no desembarcó. Volvió a casa sin explorar, y con ello sembró la semilla de la curiosidad en toda una generación. Leif, joven, inquieto y con esa mezcla de curiosidad científica y espíritu aventurero que define a los exploradores, no podía dejar pasar aquello. A diferencia de su padre, no buscaba redención ni castigo, sino conocimiento. Se pasaba las noches frente al fuego, escuchando a los hombres del mar describir montañas verdes y costas sin hielo. En su mente, ese rumor se convirtió en un destino. Piénsalo, en una época en la que la mayoría de las personas jamás veía más allá del horizonte de su aldea, Leif soñaba con cruzarlo. Y no con el fin de conquistar, sino de comprobar si las historias eran ciertas. Era la curiosidad pura del ser humano frente al misterio del mundo. La historia que empezó como un castigo en Islandia ahora se transformaba en el preludio de un descubrimiento que iba a desafiar la cronología entera de Occidente. Erik el Rojo había escapado de la ley. Su hijo, Leif, estaba a punto de desafiar la historia. Y así, mientras los vientos helados soplaban en Groenlandia y los colonos trataban de arrancarle cosechas a la tundra, el joven Leif se preparaba en silencio para hacer lo impensable.
seguir los rumores hasta el otro lado del mar. Porque lo que empezó siendo un rumor contado entre copas en una taberna nórdica, estaba a punto de convertirse en la primera travesía documentada de un europeo a América. Y fue allí, en aquel salto al vacío, donde nació el verdadero descubrimiento. Pero esa, amigo mío, es otra historia. Porque lo que Leif encontró al otro lado del océano no solo cambiaría su destino, sino que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. El amanecer se filtraba entre una niebla espesa, tan densa que los hombres apenas distinguían la proa del barco. Leif Erikson iba al frente, con la mirada fija en el horizonte, donde el gris del cielo se fundía con el del mar. No llevaba mapas, solo intuición y los relatos de Bjarni, aquel navegante que había visto una tierra desconocida y se había dado la vuelta. Leif no iba a cometer el mismo error. Zarparon desde Groenlandia con 35 hombres y una embarcación alargada, resistente, diseñada para navegar tanto en mares abiertos como en ríos poco profundos. A bordo, llevaban provisiones, herramientas y una mezcla de emoción y miedo. Porque en el fondo sabían que no iban hacia lo conocido, sino hacia el vacío. Durante días, el mar los castigó con vientos y tormentas. El frío se metía en los huesos, y la niebla parecía querer tragarse el barco entero. Pero un día, cuando la desesperanza comenzaba a calar más hondo que el agua salada, el horizonte cambió de color. Allí estaba, una línea de tierra, montañosa, cubierta de árboles. No era Groenlandia. No había hielo. No había tundra. Era un paisaje diferente, cálido, casi acogedor. Leif ordenó desembarcar. El sonido del casco al tocar la arena fue más que un alivio. Fue un latido. Los hombres avanzaron entre árboles altos y verdes, y algunos creyeron oír pájaros que jamás habían escuchado. En los ríos, peces enormes, salmones que apenas cabían en las manos, nadaban contra la corriente. Y más al sur, en los claros del bosque, encontraron algo que los dejó sin palabras: uvas silvestres, creciendo libres enredadas en las ramas. Por eso, la llamaron Vinland, la tierra del vino. Pero el nombre no era solo poético, era un reflejo de la abundancia. Imagina lo que significaba para hombres que venían de Groenlandia, donde el verde era un lujo y una uva, un milagro. Allí, todo parecía fértil, generoso, como si la naturaleza los invitara a quedarse. Y se quedaron. Construyeron casas de madera amplias, con techos de césped y muros robustos. Leif organizó la expedición como una pequeña comunidad. Eran exploradores, pero también granjeros, carpinteros y herreros. No tardaron en levantar una forja de hierro, algo impensable en las culturas locales de la zona. Fue la primera evidencia de metalurgia europea en el continente americano. Martillaban el hierro mientras el humo salía de las chimeneas, marcando con fuego su presencia en aquella tierra nueva. Pasaron el invierno como en un sueño. Cazaban, pescaban, exploraban los ríos cercanos. Cada día era una mezcla de descubrimiento y desconcierto. Los hombres sentían que habían llegado a un mundo donde el invierno no era una condena. Algunos pensaron que aquel lugar era la tierra prometida, un nuevo comienzo. Sin embargo, Leif no se dejó cegar por la abundancia. Su misión no era fundar una colonia permanente, sino explorar y regresar con pruebas. Y lo hizo. Cuando volvió a Groenlandia, llevaba madera, pieles y relatos que parecían fantásticos. Le llamaron Leif el Afortunado, y durante un tiempo, los vikingos creyeron que el oeste era un territorio lleno de promesas. Pero el destino de las grandes historias no se mide solo por los sueños, sino por las pruebas que deja atrás de sí. Y siglos más tarde, la ciencia confirmó que Vinland no era una leyenda. En un rincón del norte de Terranova, en Canadá, los arqueólogos encontraron los restos exactos de lo que Leif y sus hombres habrían construido: casas de madera, fragmentos de hierro trabajado y un taller de herrería. Todo encajaba con las descripciones de las sagas nórdicas. El lugar fue bautizado Eleanse Aux Meadows, y es la primera evidencia arqueológica de presencia europea en América,
casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Lo más increíble es que incluso los métodos modernos de datación, como la dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles, confirmaron la fecha, año 1021 después de Cristo. Ni un mito, ni una exageración poética, un hecho medible, tangible y documentado. Y así, el viaje de Leif Erikson se convirtió en una fractura en la narrativa oficial de la historia. Un joven que partió por curiosidad había conseguido lo que generaciones de imperios tardarían siglos en repetir: cruzar el Atlántico y pisar otro continente. Pero la historia no se detiene en el descubrimiento, porque donde hay abundancia, también hay ambición. Y donde hay contacto entre mundos distintos, hay curiosidad, pero también conflicto. Y ese choque, el primer encuentro entre los exploradores del norte y los pueblos nativos de Vinland, marcaría el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde la admiración se tornaría en miedo, y el miedo en violencia. Durante los primeros días, la convivencia en Vinland fue casi pacífica. Los vikingos se adentraban en los bosques, levantaban sus casas y exploraban los ríos, mientras los habitantes locales, probablemente pueblos algonquinos o beotuk, los observaban desde la distancia, curiosos, desconfiados. Nadie hablaba el idioma del otro, pero el lenguaje universal del intercambio surgió pronto. Comerciaban pieles por metal, madera trabajada por cuchillos o cuentas de colores. Los nativos mostraban admiración por el hierro, una tecnología que aún no conocían, y los vikingos, por la habilidad de los locales para moverse por los ríos como si fueran caminos invisibles. Era una relación frágil, pero funcional. Dos mundos distintos aprendiendo a coexistir. Leif había regresado a Groenlandia, y al frente de la expedición quedó Thorvald, su hermano. Era valiente, sí, pero menos prudente. Donde Leif veía diplomacia, Thorvald veía conquista. Y en un mundo tan nuevo y lleno de oportunidades, esa diferencia de visión podía ser fatal. El conflicto comenzó con algo tan absurdo como simbólico: un toro que se escapó. El animal, recién desembarcado de una de las naves, irrumpió en el campamento de los nativos, mugiendo y levantando una polvareda de caos. Para los locales, aquello fue una ofensa, un gesto de agresión. No entendían de ganado ni de propiedad europea. Vieron un monstruo irrumpir en su espacio. Lo que para los nórdicos fue un accidente, para los nativos fue una profanación. Las tensiones crecieron, los intercambios se enfriaron, y un día, Thorvald decidió adelantarse a lo que consideraba inevitable: un ataque preventivo. Navegó con sus hombres hacia un grupo de tiendas costeras, donde encontraron a los habitantes durmiendo. En lugar de dialogar, los atacaron. Los relatos nórdicos lo narran casi sin emoción, como si fuera una nota de guerra o más. Pero si cierras los ojos y lo imaginas, el cuadro es brutal. El sonido metálico de las espadas, los gritos ahogados, la arena empapada de sangre mezclada con espuma de mar. Thorvald, creyendo haber impuesto respeto, se equivocó profundamente. Lo que había encendido no era miedo, sino odio. En cuestión de horas, los pobladores locales se reagruparon. Aparecieron de los bosques, de los ríos, de la nada. Flechas, gritos, canoas que emergían del silencio como si el mar mismo se vengara. Los vikingos, acostumbrados a pelear en formaciones, se vieron rodeados, desorganizados, superados. Thorvald fue alcanzado por una flecha que le atravesó el costado. Lo llevaron a la orilla, apoyaron su espalda contra el tronco de un árbol, y allí, mirando al horizonte que había cruzado con ambición, murió mirando el mar. Dicen que sus últimas palabras fueron una mezcla de orgullo y pesar: este lugar es hermoso, ojalá hubiésemos podido quedarnos. A partir de ese momento, la historia de Vinland perdió su tono heroico y se volvió trágica. Las relaciones se rompieron por completo. Los vikingos comprendieron que no estaban en un territorio vacío, ni frente a pueblos simples, como algunos querían creer, sino ante comunidades organizadas, con una profunda conexión con la tierra y un conocimiento táctico del entorno.
Lo que comenzó como un intercambio curioso se transformó en un ciclo de ataques, huidas y miedo constante. Las noches se llenaron de vigías, los días de tensiones. Ya no se trataba de descubrir o comerciar, se trataba de sobrevivir. Y así, el sueño de una tierra abundante se convirtió en una pesadilla donde cada sombra podía esconder una flecha. Los hombres de Leif comprendieron, demasiado tarde, que habían subestimado a sus anfitriones, y que la arrogancia, más que las espadas, era lo que los estaba condenando. Porque los vikingos sabían pelear contra hombres, pero no contra el bosque. Sabían navegar por mares abiertos, pero no por ríos invisibles. El enemigo no venía con escudos ni armaduras, sino con la paciencia de cazador. Y es ahí donde comienza una nueva lección. Como una cultura nacida para la guerra descubrió que, en aquel rincón de América, la fuerza no bastaba. En el siguiente capítulo veremos cómo los vikingos, acostumbrados a dominar, fueron humillados por la táctica y la inteligencia de los pueblos que ya habitaban la tierra que ellos creían haber descubierto. Durante siglos, los vikingos habían sido el terror de Europa. Desde Inglaterra hasta Constantinopla, su reputación era la misma. Guerreros implacables, expertos en asaltar, saquear y desaparecer antes de que el enemigo siquiera pudiera reaccionar. Su muro de escudos era legendario, una muralla viva de madera y acero capaz de resistir embestidas, flechas y lanzas. En los campos abiertos del viejo mundo, eso funcionaba. Pero en América, esa táctica no servía de nada. En Vinland, los bosques eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz. El enemigo no formaba filas, ni tocaba cuernos de guerra. No había honor en el combate abierto, había astucia, silencio y paciencia. Los pueblos nativos conocían cada raíz, cada corriente de aire, cada escondite natural, y usaron todo eso como su mejor arma. Los vikingos intentaron aplicar su estrategia habitual, formar el muro de escudos, avanzar en bloque, resistir. Pero el enemigo no estaba frente a ellos. Estaba en todas partes y en ninguna. Desde los árboles caían flechas invisibles, disparadas desde ángulos imposibles. Canoas ligeras aparecían entre la niebla de los ríos, lanzaban proyectiles y desaparecían antes de que los nórdicos pudieran girar sus barcos. Imagina la escena, un grupo de vikingos avanzando entre troncos gigantes, el crujido de sus pasos sobre hojas secas. De pronto, un silbido, otro, y un compañero cae con una flecha clavada en el cuello. No hay enemigo visible, no hay honor en ese tipo de guerra, solo el miedo constante de no saber de dónde vendrá el siguiente ataque. Aquella era una guerra de desgaste, una batalla de terreno y de ingenio. Y por primera vez, los vikingos descubrieron que su fuerza, su coraje y su brutalidad no servían de nada ante la invisibilidad del adversario. La naturaleza misma se convirtió en su enemiga. Los bosques les robaban la vista, los ríos les confundían, los pantanos tragaban sus pasos. Las sagas cuentan que uno de los líderes más fieros de Vinland, un hombre descrito como tan valiente que no conocía el miedo, murió de la forma más simbólica posible. Una flecha le atravesó el corazón justo cuando intentaba levantar su escudo. Su muerte fue un mensaje silencioso. La fuerza no sirve cuando se ignora el entorno. Esa lección, tan amarga como necesaria, es universal. En Europa, los vikingos dominaban porque conocían los ríos, las mareas y las rutas comerciales mejor que nadie. Pero aquí, en Vinland, el papel se invertía. Ellos eran los extranjeros. Ellos eran los que no sabían escuchar al bosque. La guerra se volvió psicológica. Cada sombra parecía esconder un enemigo. Cada ruido del viento podía ser una señal. Las noches eran largas y tensas, iluminadas por hogueras que servían más para espantar el miedo que para calentar los cuerpos. Y poco a poco, la confianza de aquellos guerreros invencibles empezó a resquebrajarse. Algunos vikingos propusieron retirarse. Otros, más obstinados, querían seguir demostrando su fuerza. Pero el resultado fue siempre el mismo: emboscadas, pérdidas, agotamiento. Su tecnología superior, espadas, escudos, metal,
no les sirvió contra la movilidad, el conocimiento del terreno y la estrategia de los pueblos nativos. Lo que ocurrió en Vinland fue una humillación silenciosa, una derrota que nunca se escribió con orgullo en las sagas. Porque los vikingos no fueron vencidos por un ejército más poderoso, sino por un entorno que no podían dominar y por una cultura que sabía esperar. En lugar de enfrentarse al enemigo en campo abierto, los nativos hicieron que los vikingos se enfrentaran a su propia frustración. Esa diferencia, ese contraste entre fuerza y sabiduría, convierte la historia en una lección que trasciende el tiempo. No siempre gana el más fuerte, sino el que entiende mejor el terreno donde pelea. Y ese terreno, en América, no perdonaba la arrogancia. Los restos arqueológicos de Vinland muestran algo revelador. Fortificaciones incompletas, objetos abandonados a medio uso, herramientas olvidadas como si los hombres hubieran huido apresuradamente. Los expertos creen que no fue una gran batalla la que los expulsó, sino la suma de pequeñas derrotas, pequeñas pérdidas que acabaron erosionando su voluntad. Al final, aquellos guerreros acostumbrados a conquistar se vieron obligados a replegarse, a admitir que ese continente no se podía dominar por la fuerza. Y lo más irónico es que esa retirada, ese reconocimiento del límite, fue quizás su mayor acto de sabiduría. Porque lo que vendría después no sería solo una retirada, sino el último intento desesperado por colonizar lo inconquistable, una historia donde la ambición, la traición y el miedo harían estallar la utopía vikinga en América desde dentro. Y es justo ahí donde comienza el siguiente capítulo, el gran intento por crear una colonia estable en Vinland, y el quiebre que terminaría destruyéndola desde sus propias entrañas. Después de años de exploraciones y escaramuzas, el rumor se transformó en ambición. Ya no bastaba con saber que Vinland existía, querían poseerla. Leif había demostrado que el viaje era posible, y los relatos de su abundancia corrían por Groenlandia como fuego entre paja. Campos fértiles, madera abundante, peces que casi saltaban a las redes. Era un sueño demasiado tentador para un pueblo que sobrevivía en la escasez. Y así, hacia el año 1010 después de Cristo, zarpó la expedición más grande jamás enviada desde Groenlandia. 160 personas a bordo de varios barcos. Llevaban ganado, provisiones, herramientas y sueños. Entre ellos, incluso una mujer embarazada, Gudrid Torfjarnardottir, esposa del explorador Thorfinn Karlsefni. En medio de aquel mar frío y traicionero, ella cargaba no solo una nueva vida, sino el símbolo de una promesa, un futuro europeo en América. Tras una travesía extenuante, alcanzaron las costas de Vinland y establecieron su asentamiento. Era el intento más serio de crear una colonia permanente. Levantaron casas, cercaron campos, soltaron vacas para pastar. Durante un tiempo, todo parecía funcionar. El clima era más amable que en Groenlandia. Los ríos ofrecían pescado sin esfuerzo, y los bosques proveían materiales que allá eran un lujo. Había comida, había refugio, y, por primera vez, había esperanza. Fue en aquel lugar donde nació Snorri Thorfinnsson, el primer europeo documentado nacido en América. Su llanto resonó entre las casas de turba como una señal de victoria. Los vikingos habían traído la vida a una tierra nueva. Aquella escena debió de parecer casi milagrosa. Un niño dormido entre pieles de foca, mientras fuera los hombres levantaban las empalizadas del futuro. Pero lo que comenzó como un sueño comunitario pronto se torció. El problema no vino del exterior, sino de dentro. La abundancia trajo consigo la ambición. Aparecieron las disputas por los recursos, los celos entre líderes, sobre todo, las diferencias irreconciliables entre quienes querían convivir con los nativos y quienes querían someterlos. Entre los colonos se encontraba Freydis Eiríksdóttir, hija de Eric el Rojo y hermana de Leif. Valiente, impulsiva y temida, Freydis representaba la parte más feroz del espíritu vikingo. Al principio, fue una figura de respeto, una mujer capaz de imponerse en un mundo de hombres. Pero el poder y el aislamiento la transformaron. Según las sagas, Freydis conspiró contra otro grupo de colonos que compartían el asentamiento.
Las tensiones estallaron una noche en un baño de sangre. Armó a sus seguidores, atacó a sus propios compatriotas mientras dormían y ordenó la ejecución de todos los supervivientes, incluidas las mujeres. Se dice que cuando sus hombres dudaron, ella misma tomó un hacha y terminó el trabajo. No era locura ciega, era miedo, poder y supervivencia mezclados en un solo acto. Aquella matanza marcó un punto sin retorno. La colonia se fracturó moralmente. Nadie confiaba en nadie. Las alianzas se rompieron, los líderes se enfrentaron, y la hostilidad con los pueblos nativos, que nunca había desaparecido del todo, volvió con más fuerza. Los locales, hartos de los abusos y del ruido de los extranjeros, comenzaron a presionar los límites del asentamiento. Cada vez eran más, y los vikingos, menos. Los colonos se vieron atrapados entre dos enemigos invisibles, la naturaleza y ellos mismos. La comida empezó a escasear, los barcos se dañaron, las enfermedades aparecieron. Lo que alguna vez fue una comunidad prometedora se convirtió en un campamento de miedo, silencio y sospecha. Karlsefni, viendo el desastre inminente, tomó la decisión más difícil: evacuar Vinland. No por cobardía, sino por pragmatismo. Sabía que quedarse era condenarse. Reunieron lo que pudieron, embarcaron lo que quedaba de su ganado y emprendieron el viaje de regreso. Detrás de ellos, dejaron casas vacías, campos abandonados y las huellas de una civilización que se había atrevido a soñar demasiado pronto. La epopeya vikinga en América terminó no por derrota militar, sino por algo más humano y universal: la incapacidad de convivir. El conflicto interno, la desconfianza y la falta de unidad acabaron siendo más letales que cualquier flecha enemiga. A su regreso, los sobrevivientes contaron historias mezcladas de gloria y horror. Algunos hablaban de la tierra de la abundancia, otros de la maldición del oeste. Y así, Vinland se convirtió en un mito entre los suyos. Una historia que pocos creyeron del todo, y que durante siglos pareció perderse entre las brumas del Atlántico. Sin embargo, la historia, como la marea, siempre vuelve. Y 1000 años después, la ciencia moderna levantaría esas mismas brumas para revelar algo asombroso: las pruebas irrefutables de que los vikingos realmente estuvieron allí. Porque lo que el tiempo había borrado con dudas y leyendas, los anillos de un árbol estaban a punto de confirmar con precisión matemática. Y esa será nuestra siguiente parada: el descubrimiento que cambiaría para siempre la historia del Nuevo Mundo. A lo largo de todos estos siglos, la historia oficial repitió la misma narrativa. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Era una línea simple, limpia, fácil de enseñar. Pero como suele pasar con las historias demasiado perfectas, escondía algo debajo. Las sagas nórdicas, esos relatos que mezclaban hechos y leyendas, hablaban de una tierra al oeste llamada Vinland. Muchos las consideraban fantasía, cuentos de marineros aburridos, exageraciones de borrachos alrededor del fuego. Hasta que la tierra empezó a hablar. A mediados del siglo XX, una pareja noruega, Helge y Jan Stine Instad, viajó por la costa atlántica de Canadá buscando rastros de esas leyendas. No eran aventureros cualquiera. Él, explorador; ella, arqueóloga. Siguiendo las descripciones de las sagas islandesas y los relatos orales de los pescadores locales, llegaron a un punto remoto del norte de Terranova, un lugar llamado Eliance Aux Meadows. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la historia. Bajo una capa de turba y hierba, aparecieron restos de antiguas casas de madera con estructuras semicirculares. No eran chozas indígenas ni refugios modernos. Eran casas vikingas, idénticas a las de Groenlandia e Islandia del siglo XI. A pocos metros, descubrieron una forja de hierro, un hallazgo imposible de asociar a los pueblos nativos de la región, que no trabajaban en metal en aquella época. Había además clavos, remaches, piedras de afilar, una aguja de hueso y fragmentos de una lámpara de aceite, objetos que hablaban el mismo idioma que los relatos nórdicos. Por primera vez, las sagas dejaban de ser mitología y se convertían en arqueología. Aún así,
La comunidad científica fue cautelosa. Sí, había evidencia de presencia vikinga, pero ¿cuándo exactamente? Las dataciones iniciales sugerían el año 1000, pero seguía siendo una cifra estimada, sin precisión absoluta. La historia necesitaba un golpe de martillo, un dato incontestable. Y ese golpe llegó 1000 años después del viaje de Leif Erikson, en el año 2021. Un grupo de investigadores de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, analizó fragmentos de madera procedentes de Helleanse aux Meadows utilizando una técnica llamada dendrocronología, el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Pero no fue un análisis común. Buscaron un rastro muy específico en los anillos, una firma que solo podía haberse producido por un evento cósmico conocido, una tormenta solar documentada históricamente en el año 993 después de Cristo, que dejó una huella de radiocarbono en los tejidos vegetales de todo el planeta. A partir de ese marcador, los científicos contaron los anillos siguientes hasta llegar al borde exterior de la madera, y el resultado fue preciso, incuestionable. Año 1021 después de Cristo. No alrededor del año 1000. No siglo XI. No época vikinga. 1021. Exacto. Punto. Esa fecha se convirtió en un terremoto académico. No solo confirmaba que los vikingos habían llegado a América 5 siglos antes de Colón, sino que además habían trabajado y cortado madera con herramientas metálicas en aquel año concreto. En otras palabras, Europa ya había puesto los pies en el continente americano mucho antes de que el resto del mundo lo admitiera. Lo más fascinante es que esta prueba no nació de un tesoro, ni de un barco hundido, ni de una inscripción heroica, sino de un simple trozo de madera. Un pedazo de tronco que, durante 1000 años, guardó en silencio la verdad de un contacto olvidado. Un anillo dentro de otro anillo, como una cápsula del tiempo natural. De pronto, todo encajaba, las sagas de Leif Erikson, los restos hallados por los Instad y la ciencia moderna. Era como si el pasado, después de siglos de incredulidad, dijera con voz firme, sí, estuvimos allí. Y más allá de la precisión histórica, el descubrimiento nos obliga a reflexionar sobre algo más profundo. La historia no es una línea recta, es un mosaico de encuentros, olvidos y redescubrimientos. Colón no fue el primero, pero fue el que dejó la huella que sobrevivió. Los vikingos, en cambio, fueron pioneros que no lograron consolidarse. La diferencia entre ambos no está en el coraje ni en la curiosidad, sino en el contexto, en la oportunidad política, en la memoria colectiva y en quien cuenta la historia. Hoy, gracias a la ciencia, los anillos de un árbol corrigieron medio milenio de orgullo europeo. Y con ello, reescribieron no solo la historia del descubrimiento de América, sino también el concepto mismo de descubrimiento. Porque, al final, ningún continente necesita ser descubierto, solo recordado. Y es ahí donde llega la parte más humana de esta historia, la reflexión final sobre lo que significa realmente descubrir, conquistar y recordar. Una mirada al presente, a cómo esta lección del pasado todavía nos habla. 1000 años después. Piensa esto, Colón llega 500 años después a una tierra que ya tuvo visitantes europeos que no pudieron, o no supieron, asentarse. No fue porque los vikingos fueran menos valientes, fue por números, por contexto, por decisiones humanas. La historia no es solo quién llegó primero, sino quién dejó huella duradera. ¿Quién escribe la historia? Los que se quedan. Y aún así, la verdad estaba en las sagas, en la madera, en los anillos del tiempo. Si te ha volado la cabeza que un anillo de árbol reescriba 500 años de cuentos, mira este otro vídeo que te mostramos en pantalla, no te dejará impasible.